Ahora 3 mujeres se unen para abordar los temas políticos y jurídicos más candentes. Con frontalidad, rigor y argumentos en A Primera Hora. A Primera Hora. Ellas hablan de política, tostando granizo. Buenos días, hoy como todos los miércoles vamos a iniciar este segmento de Tostando Granizo con un tema que tiene muchísima relevancia para el panorama internacional. Y me refiero a las decisiones ejecutivas del presidente Donald Trump y todas estas repercusiones inmediatas que ha tenido en América Latina y que se van a seguir viendo en adelante. Tras jurar como el presidente número 47 de los Estados Unidos, Trump emitió una avalancha de decisiones, de decretos, de órdenes, como se denominan allá, en temas clave como la migración, como cambio climático, como diversidad sexual, también en política económica. En el despacho Oval lo que se vio fue un Donald Trump decidido inclusive a marcar un récord en lo que sería la suscripción de decisiones, precisamente que marquen el cambio de lo que fue en su momento la administración Biden y dejando atrás toda una línea política que hoy se convierte en nacionalista, en conservadora y que en este momento, por supuesto, estamos viendo que tiene muchísimo apoyo. Esa es la realidad. Quiero nada más mencionar algunos de los temas que se abordaron. Estamos hablando de la declaración de emergencia en la frontera de México. Trump firmó una orden ejecutiva para declarar en estado de emergencia la frontera sur de los Estados Unidos, lo que implicaría una militarización y la posibilidad de destinar más recursos en este sentido, inclusive poniendo en jaque a todo lo que es el Triángulo Norte en temas migratorios. Luego de eso, querida Jimena Ron, Ani Guerrero, hubo también la designación de carteles de narcotráfico como organizaciones terroristas que va en la misma línea y precisamente abriendo la posibilidad de ejecutar mayores intervenciones militares a lo que se ha hecho hasta este momento. En la política migratoria se dio fin a lo que se ha denominado captura y liberación y ahora lo que se va a hacer es una captura y retorno, que es lo que estamos viendo en estos días. Estados Unidos Trump retira a Estados Unidos del Acuerdo de París. Esto no es menor y también de la OMS, lo que significaría menos apoyo y la inhibición seguramente de Estados Unidos para poder cumplir toda la agenda que se ha previsto para mitigar el cambio climático en el mundo. El anuncio sobre recuperar el Canal de Panamá, el indulto a simpatizantes por el asalto al Capitolio, en el que Trump también estuvo involucrado y que también recibió una sentencia a propósito de este tema, el aumento de la política energética y el giro también de la política que se va a dar a países como Cuba. Creo que son algunos de los puntos que hemos podido ver y que seguramente va a haber muchísima tela que cortar durante los próximos días, pero que hoy en Tostando Granizo vamos a abordar. Jimena Ron. Hola a todos, bienvenidos a Tostando Granizo, les saluda Jimena Ron. Quiero abonar a estas ideas que ha comentado Anita respecto a las polémicas decisiones del presidente Donald Trump en este segundo mandato y bueno, pues muchísimas decisiones que comentar, pero centrémonos un poquito en el tema de la política migratoria, que es una problemática a nivel regional y que las decisiones que está tomando Donald Trump ya están de alguna manera teniendo sus efectos en todos los países de la región. El día de ayer justamente llegó ya el primer avión con deportados ecuatorianos a nuestro país y eso pues ya da cuenta de que hay que empezar ya a tomar decisiones en función de lo que pueda ocurrir. Hay que recordar que el Ecuador tiene aproximadamente 609,000 ecuatorianos de los registrados, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, de los que están en condición de irregulares o en condición, digamos, de no haber regularizado su estatus migratorio y pues estos serían las personas que potencialmente estarían deportadas. Pero no solamente el Ecuador, esto va a suceder en toda la región de Latinoamérica. Decía Anita también, una de las regiones que van a tener mucho más impacto va a ser esto que se conoce como el Triángulo Norte de Centroamérica, que es Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también México, evidentemente, que son, digamos, los países que tienen más flujo migratorio para Estados Unidos y también, evidentemente, nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer el Ecuador con las personas deportadas? Que también creo que es importante señalar que la política de Trump básicamente se enfocaba, o principalmente se enfocaba
y las personas que tenían antecedentes o que tienen antecedentes penales, pero estamos viendo que la deportación ocurre más allá de las personas que tienen antecedentes penales. Entonces va a haber un impacto a nivel económico y a nivel social, y eso creo que es importantísimo tenerlo claro, y por ahí yo quería empezar para darle la palabra a Ani, y es que el tema de la migración es una problemática humana sobre todo, ¿no? La migración es un derecho humano, y un poco la discusión que ha surgido en medios de comunicación, en redes sociales, y la crisis diplomática que surgió incluso entre Colombia y Estados Unidos, da cuenta de esta necesidad de reconocer a la migración como un derecho humano, y también evidentemente considerar de dar un trato digno a las personas que están en esta situación de movilidad. Sí, bueno, definitivamente es un tema bastante complejo. Yo creo que como país hay que tomar una posición de forma inmediata, sobre todo en el tema que tiene que ver con que las embajadas y los consulados estén preparados para brindar asesoría, protección a nuestros migrantes. Evidentemente, estamos claros que el gobierno tiene, el gobierno de Daniel Noboa tiene una cercanía con Donald Trump, y que la canciller tendrá, pues, en ese sentido, digamos, estas relaciones. Sin embargo, no podemos olvidar que la política tiene que ser estatal. La política no se refiere a un gobierno, a la cuestión de Estado. Es una cuestión de Estado, y la protección es sumamente importante. También un poco señalar, ¿no?, que todas estas órdenes ejecutivas de las que tú hablaste, Anita, definitivamente frente a muchos analistas implican, incluso se habla de una postdemocracia en Estados Unidos. Ya no solamente de democracia, se habla también de expansionismo por todo este tema del Golfo de México, por el Canal de Panamá. Por ejemplo, el tema de eliminar el derecho que se tiene del nacimiento a la ciudadanía por nacimiento, que, por ejemplo, ahí Jimena nos podrá ampliar el tema. Esto está protegido por la Constitución. No, pero Donald Trump, y entiendo que era parte de sus golpes de impacto, ¿no? Sí, ha sido por lo pronto detenido. Ya Jimena nos hablará del tema. También, por ejemplo, creo que es sumamente importante hablar de una postura como bloque latinoamericano. Porque solos no hacemos nada, ¿no? Solos lo que le pasó a Colombia. Sí, solos no hacemos nada. Y quizás posturas, como suelen decir en materia o en derecho internacional, posturas comunes o posturas compartidas, pero posturas en donde podamos, o sea, tomar decisiones y podamos hacerle frente a este tipo de situaciones y de políticas que sí implican vulneraciones a los derechos humanos. Definitivamente hay un maltrato, como ustedes lo han dicho, no se trata solamente de ir contra personas que están en situación irregular, que han cometido o han incurrido en delitos, sino que se está echando mano de todas las personas. Se ha ido a escuelas, se ha ido a iglesias, se ha ido a colegios, algo que algo que realmente denota un interés autoritario y un tema que va más allá, que va, digamos, por la vía del discrimen, ¿no? Creo que en ese sentido, al hablar de un bloque latinoamericano, sí deberíamos pensar en, por supuesto, un poco más a largo plazo, de un acuerdo sobre migración, de un acuerdo general sobre migración, de plantearlo para precisamente hacerle frente a esto. Lo del Canal de Panamá es un tema preocupante, definitivamente es un tema que implica esto del expansionismo que ya habíamos hablado, pero además conlleva, por ejemplo, y respetar los tratados Carter-Torrijos, que han sido realmente por todas las administraciones norteamericanas tomados en serio, nunca han sido vulnerados, nunca se ha hablado de un tema de es más un mensaje de poder, ¿no? Es un mensaje totalmente de poder de lo quiero, me gusta, lo voy a tomar. Tengo el poder para hacerlo. Tengo el poder para hacerlo y nadie me va a detener. Por último, yo quisiera cerrar esta parte diciendo, ¿qué opinan ustedes con este planteamiento de una deportación de 1 millón de personas por año? A ver, en este tema de migratorio, y hoy en la mañana quienes nos despertamos obviamente a actualizarnos con lo que sucede en la noche, porque acuérdense que en Ecuador ocurren allanamientos en la noche, ocurre de todo, las cosas suceden en la noche. No nos dejan ni dormir aquí en el país. No, pero bueno, realmente hoy nos despertamos con una noticia muy triste que fue precisamente el retorno de 80 compatriotas que habían sido precisamente devueltos en el marco de esta política que se está ejecutando ahora mismo. Me impresionó muchísimo el leer que dentro de ese pelotón de 80 compatriotas no únicamente están migrantes que se han ido del país, inclusive en los últimos años con toda la crisis que se ha dado atravesando el Darién,
No, vienen compatriotas que han estado 11 años en Estados Unidos, 10 años en Estados Unidos, son gente que ha hecho una vida allá. Realmente a mí me conmovió, son gente que seguramente tiene hijos allá, tuvo que separarse de sus hijos, padres, madres, hermanos quizás. Entonces, creo que esta política migratoria, que lo que estamos viendo, que inclusive trascendiendo la postura agresiva contra el tema migratorio, contra la crisis migratoria, a ver, hay una crisis migratoria. Tal vez debemos partir desde ahí. Sin duda. Hay una crisis migratoria además, ¿no? que Estados Unidos debe gestionar. Eso es una realidad. Y creo que las noticias lo han dicho, quienes también lo hemos podido ver de una u otra forma en escenarios en Estados Unidos. Hay una crisis migratoria muy fuerte, va de todo lado. Pero lo que hoy se está demostrando es que hay una profunda desconexión con las causas reales y las realidades sociales y humanitarias que viven estas personas que han debido en situaciones totalmente precarias y que realizan y que constituyen una fuerza de trabajo en los Estados Unidos, porque esa es otra información que tal vez no hemos abordado acá, pero ya hoy hay videos de gente de negocios a los que no les fue la gente a trabajar. Hay trabajos específicos en los que los estadounidenses no quieren movilizarse hacia ese trabajo, no quieren realizarlo. Hay trabajo en el campo que no quieren realizar, recolección de alimentos, recolección de frutos, la cosecha me refiero. Hay trabajo también manual que se hace en condiciones de calor o de frío muy intensas y que no la quieren realizar. Construcción, mano de obra. Eso dijo la presidenta de México, Entonces, dijo ahora, que... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar Exactamente. con eso? Bueno, supongo que van a tener que pagar la tarifa justa, ¿no? Porque seguramente a los migrantes les estaban pagando con un descuento importante y por eso alcanzaba. Es que sí hay datos, ¿no? De que, digamos, si llega a deportar al millón, que digamos operativamente tampoco es que es viable, No es viable. al aproximadamente millón de migrantes irregulares que hay en Estados Unidos, va a haber un impacto en Estados Unidos en términos económicos de casi 7 puntos abajo del PIB, ¿no? Y además, todo esto que señala Anita, que es, van a haber pérdidas cuantiosas económicamente hablando, pues, sobre todo en las áreas de la construcción y el tema agrícola. Ahora nuestro país y todos, justamente como lo decía Hani, nuestro país tiene una gran misión ahora mismo y el gobierno nacional tendrá que enfrentar esta situación y brindar algo de opciones a personas que vienen completamente derrotadas en una situación realmente dramática, en un drama familiar, en una tragedia familiar que es el retorno de esa forma abrupto luego de haber intentado tener un futuro mejor en otras condiciones y luego de atravesar tantos problemas. Vi en el reporte del gobierno que los estaban esperando con representantes del MIES, con personas de la Cruz Roja, con personas del Ministerio de Salud, pero realmente aquí la discusión que tenemos que tener como país es ¿cuál es la propuesta? La gente se fue porque aquí no había oportunidades. Exacto. Ellos están volviendo ¿a qué en este momento? ¿Cuáles son los planes de reinserción? Sí, definitivamente, por ¿Hay ejemplo... una agenda o no? ¿O solo es Exacto. show? O sea, tenemos que realmente como ciudadanos no abandonar este tema y hacer muchísimo seguimiento. A ver, todos aquí la pasamos difícil y todos aquí tenemos que sortear cada día las dificultades que hay en un país que tiene limitadas oportunidades. No quiero decir sin oportunidades, limitadas oportunidades. Pero para una población que huyó de su casa, que dejó a su familia, a su tierra, a su gente, a la calidez del Ecuador para buscar un futuro mejor y que hoy está de vuelta en esas circunstancias, realmente necesita apoyo. Sí, definitivamente, por ejemplo, es justamente eso lo preocupante, ¿no? Estuvimos cuánto tiempo debatiendo si fue invitado o no a la posesión de Donald Trump, si estuvo en Irrelevante. primera fila o no en la posesión de Donald Trump, cuando ya se conocía cuáles eran estas políticas y estos intereses y lo que venía con la posesión de Donald Trump. Lo que debimos estar discutiendo es precisamente qué planes y qué programas de reinserción va a haber para precisamente los ecuatorianos que van a ser obligados ¿Qué a retornar. implica que Donald Trump asuma para la política migratoria y para el estado o el estadio de las cosas en Ecuador, por ejemplo? Que ojo, no el que el presidente haya ido a la posesión de Trump, que me parece que es un evento importante y todo lo que ustedes quieran, pero eso no nos garantiza, y está claro lo que sucedió ayer, que no nos van a enviar a los deportados, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que ese es el punto, ¿no? El que estuviéramos ahí en algún momento o que el presidente del Ecuador estuviera en la posesión, digamos, se nos quiso imponer la idea o qué sé yo, generar una idea de que entonces iba a estar todo bien. Cuando miren lo que ha pasado, ¿no? Realmente es
Es un proceso muy doloroso para las familias, como ya lo hemos relatado aquí, y realmente lo complejo es además el tema, el impacto también en la economía. Las remesas que envían los migrantes ecuatorianos sostienen muchos sectores, el sector de la construcción, el tema, por ejemplo, de muchos niños en el ámbito de las niñas, adolescentes en el ámbito de la educación. O sea, las remesas son parte importante del sostenimiento económico de este país. Otro de los temas que a mí me parecen súper importantes, todos estos temas son relevantes y al ser Estados Unidos una potencia y de esa dimensión, todas las decisiones, a veces las más pequeñas, tienen realmente olas en todo el globo. Y otra de las decisiones importantísimas es el retiro del Acuerdo de París. Latinoamérica especialmente ha vivido una etapa y acabamos de salir de incendios forestales terribles que tienen nombre y apellido y es cambio climático, ¿no? Eso está sucediendo, ya dejó de ser un tema sofisticado y la realidad es que a nivel global estamos enfrentando las consecuencias precisamente de no haber puesto la suficiente atención en lo que ha debido ser el promover medidas ambientales sostenibles. Ahora, ¿qué implica el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París y cuáles podrían ser estas consecuencias? Primero es poner en riesgo una cantidad enorme de esfuerzos globales, presupuesto, porque el retiro de un país implica, y más de la dimensión de Estados Unidos, repito, implica presupuesto. Ya nuestra región está sufriendo de condiciones extremas, de condiciones y de políticas que no necesariamente están retribuyendo el impacto ambiental que se está dando ahora mismo, ni la generación de CO2. Creo que vamos a poder notar en los próximos días y seguramente vamos a conocer de noticias en las cuales cooperación internacional se empieza a retirar de algunos de los países porque se queda sin financiamiento. Ayer hubo también la noticia de que USAID había retirado y cortado los fondos, lo que significa que un sinnúmero de proyectos, yo conozco en particular algunos que están aquí en Ecuador, simplemente ayer ya tenían una llave cerrada y no podían seguir ejecutando lo que se habían propuesto para este periodo. Y es realmente de un momento para otro, no es que dicen en 30 días se cortará el financiamiento, simplemente se cerró la llave. Y creo que son algunas cosas que nos deben generar preocupación. El tema también de el impacto de los derechos LGBTI, quitando justamente o restringiendo ya género masculino y femenino, más allá de que seguramente esto podemos hacer un programa entero de Tostando Granizo y unos van a estar de acuerdo, otros van a estar en contra, o ya están hablando de esto. No. ¿Qué significa en términos reales? Que ya no se va a dar presupuesto para atender a minorías. Se cortaron, de hecho ayer se cortó el tema de las operaciones para las personas trans. Salud pública, o sea, se restringe salud pública. El presupuesto impacta en todo, en términos de salud, de movilidad, en términos de acceso, de oportunidades, en educación. Y creo que también es un golpe muy, muy importante de grandes pasos que se estaban dando de avanzar como sociedad, ¿no? De avanzar en derechos humanos, en tolerancia y en salir de la caja. Yo creo que, a ver, el tema es grave, ¿no? Y un poco lo que queremos comentar, y ya no nos alcanza el tiempo, ya estamos finalizando, comentar, dar este primer, digamos, abrebocas de estos decretos que han sido tan polémicos y un poco abrir el espectro sobre la base de cuál podría ser el escenario para toda América Latina y para Ecuador específicamente, que es como la realidad que más nos preocupa. Y creo que importante también dar una idea ahí que quizás pueda ser positiva de todo esto, y es que las decisiones del presidente Donald Trump, estos decretos que decía Anita, muchos de estos son decretos de impacto, es decir, son decretos que lanza el presidente para el inicio de su mandato, ¿no es cierto?, y para poder dar de qué hablar, pero muchos de estos han sido y van a ser frenados por la justicia porque están relacionados con derechos constitucionales, con enmiendas constitucionales. Entonces el tema, por ejemplo, de la eliminación de la nacionalidad por nacimiento, justamente el tema de la ideología de género, de la identidad de género, me parece que es algo que fácilmente se lo puede frenar desde la justicia. Entonces veamos a ver qué pasa más adelante. Hay que estar atentos a todo lo que ocurre. Sí, completamente. Yo quiero aprovechar este momento también para saludar a todos los amigos y amigas que nos escriben y que nos sintonizan, que nos dicen que están en sintonía. De verdad, muchísimas gracias por esos mensajes tan lindos que nos envían respecto del programa, respecto de cómo se desarrolla el programa y lo importante que es tener esta visión de las mujeres, ellas hablando de política. Es verdad, me sumo a ese agradecimiento. Realmente nos mandan unos mensajes tan bonitos.
y que nos animan, ¿no? Que nos generan ese entusiasmo de venir cada miércoles con nuestras ideas para poder tratar la política ecuatoriana y también la internacional con esta perspectiva. Creo que es evidente que estamos ante un enfoque en el inicio de Donald Trump que prioriza las preocupaciones internas de Estados Unidos. Sin duda hay muchísimo que gestionar, pero en este escenario mundial, en este escenario globalizado, cada decisión va a tener impactos y, por supuesto, en América Latina esto no podría ser diferente. Así que creo que vamos a tener que seguir de cerca cómo se van desarrollando todos estos cambios, los frenos del tema, y los contrapesos que mencionaba precisamente Jimena Ron. Vamos a vivir, creo que sí podemos anticipar vivir momentos de un poco de incertidumbre en política internacional, así que muy atentos porque seguramente Tostando Granizo va a ser una nueva entrega para ir actualizando precisamente estas olas de las decisiones de Donald Trump. Sí, solamente recordar que la paz, la seguridad, la convivencia en el continente dependen precisamente del diálogo, pero además del respeto al derecho internacional. Muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden que estamos todos los miércoles con ustedes de 8 a 8:30 de la mañana por Radio Armónica. Los esperamos el siguiente miércoles y síganse conectando con nosotros en redes sociales. Hasta el miércoles. Chao, chao. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.